Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos un día más a este hermoso canal. Soy Nate Dixon y el día de hoy hablaremos sobre algo bastante curioso, ya que Vegeta en su último directo acerca del final del Karma, entre muchas comillas, y la caída del meteorito, hizo un anuncio bastante curioso que quería mencionar el día de hoy. Dijo que probablemente se vería algo bastante grande, a la par de Karmaland. Quizás un GTA Role and Play. Y esta palabra la escuchamos hace muchísimo tiempo. Quizás traída por nosotros por primera vez gracias a Fargan, el GTA Role and Play, y que también jugó Rubius, para no... Y otra. Lo curioso es que GTA Role and Play es algo que le estaban pidiendo y exigiendo mucho a Vegeta. Y él va a cumplir su palabra y va a jugar GTA Role and Play en un servidor que va a crear él mismo. Bueno, un compañero de él, me imagino. Le van a invitar a algunos youtubers, quizás algunos de Karmaland, quizás a otros que no pudieron estar en Karmaland. Y también podrá jugar suscriptores, lo cual es curioso. Imagino que van a hacer medidas de prevención y también hacer preguntas específicas y que necesariamente tenga un buen micro para poder entrar a este servidor. Lo cual es bastante interesante. Porque después de bastante tiempo Vegeta va a acceder a hacer un GTA Role and Play. Y eso es bastante entretenido si es que lo vemos desde ese punto de vista. Quizás en este curioso nuevo server aparezca Stacks. Ya que dijo algo bastante curioso. Dijo que antiguos compañeros podrían estar. Lo cual quizás involucre a Stacks. O quién sabe. Dale like y suscríbete para más contenidos así. Soy Nedixon, espero que te gustó la noticia del día de hoy. Un saludo muy especial para todos. Redes sociales en la parte de abajo. Dos canales importantes. Y un besito y chao, chao.